Hola amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este renito así en fleece, polar o bambino, que es como le llaman a esta tela. Es un muñeco muy suave que pueden compartir por ejemplo con sus niños, ¿sí? O para decorar en Navidad. Es precioso también en cada lugar, en cada rincón, en el árbol, coronas, barandas, en el sofá, ¿sí? En muchos lugares puedes ponerlo para decorar. Es muy económico y muy sencillo de hacer. Entonces te invito para que me acompañes en todo el paso a paso para que aprendas a realizarlo junto conmigo. Recuerda que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, suscribirse allí en el botón que dice suscribirse, es totalmente gratis. También puedes compartir por favor este video y también dejarnos tu comentario para saber qué tal te pareció este proyecto. Entonces continuamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales que vamos a necesitar, o la mayoría de ellos. Aquí tengo de este fleece, polar o bambino en color camel. Tengo en bambino, ¿sí? Es como un peluche muy delgadito, el color café o marrón. Una pieza en fieltro de color rojo, algodón de relleno y los correspondientes a los colores. Estos van a ser los ojos, son como los tipo botón, ovalados tipo botón. Aquí se los acerco para que los puedan ver. Y también tijeras, agujas, alfileres, silicona caliente. Y si de pronto hay algún material que se me olvida, recuerden que siempre en la descripción, allí en la descripción siempre les dejo la lista completa de materiales y también el enlace de nuestro blog para que puedan descargar los moldes. Y con esto comenzamos. Bueno, estas son las piezas y también los moldes que les voy a compartir. Listo, allí en el blog ya saben que les dejo el enlace. Por ejemplo, para el cuerpo vamos a cortar 2 piezas, para los brazos 4 piezas, para la cabeza 2 piezas, orejas 4 piezas. Este es el mismo molde tanto para la nariz como para la cola, ¿sí? Es una pieza de cada uno. Y para los cuernos, astas, son 2 piezas. Listo, las telas, las mismas que les mostré. Vamos a coser este proyecto con puntada recta, continua, tipo máquina, listo, a mano. La persona que quiera hacerlo a máquina lo puede hacer, pero yo lo explico a mano para aquellas personas que de pronto no tienen, y así pueden ver que no es una limitación no tenerla. Bueno, con la pieza con que voy a iniciar es con los brazos. Voy a coser todo el contorno excepto la parte recta, que es por donde voy a rellenar luego la pieza, listo. Entonces empiezo a coser. Esto mismo lo hago con la otra pieza y con otras como las orejas, el cuerpo, es la misma puntada. Ya cosí las 2 piezas que corresponden a las patas. Ahora también cosí con la misma puntada la cabeza, pero la cabeza sí está cosida toda. Ya luego les enseño por dónde vamos a hacer el orificio para dar vuelta a la pieza y rellenar. Las orejas, al igual que las patas, también las cosemos por todo el contorno, dejando la parte recta abierta. Aquí me falta la otra orejita, entonces la voy a coser. Y lo mismo se hace con el cuerpo, pero ahora les muestro también cómo se va cosiendo. Listo, la puntada igual, puntada recta, continua, tipo máquina. Bueno, ahora voy a hacer el mismo proceso con el cuerpo. Voy a coser todo el cuerpo, excepto la parte superior donde se ve la parte recta, porque allí ya sería luego para dar vuelta a la pieza y rellenar. La puntada, la misma que he hecho con las otras piezas. Este trabajo es repetitivo en cuanto a las puntadas, pero le va dando forma a un muñequito muy bonito. Entonces seguimos cosiendo.
Bueno, ya cosí todo el cuerpo, como pueden ver, dejé la parte superior abierta para luego darle vuelta a la pieza y poder rellenar. Ahora lo que voy a hacer es coser los cuernos, astas, todo el contorno, lo mismo que he hecho con todos los trabajos, y aquí en la parte recta dejo abierto para dar vuelta a la pieza también. Entonces seguimos cosiendo. Bueno, ya tengo entonces cosido todo, y aquí, como ustedes pueden ver, sí toca cortar un poco hacia el borde, listo, de la costura, porque está estaba muy abierta, entonces luego no nos iba a dejar voltear sin que dañemos las costuras, no vayamos a dañar las costuras o lo que se hizo, sino que lo más cerquita que pueda. Así ya nos queda para cuando vayamos a dar vuelta a la pieza. Aquí también en los cuernitos podemos hacerle un poquito el quiebre. Bueno, ahora voy a hacer la nariz, lo mismo con la cola, exactamente lo mismo. Voy a empezar a hacer puntada intermedia para zurcir y rellenar. Entonces haría como una especie de esfera, ¿listo? Entonces este es el proceso. Bueno, aquí ya tengo todas las piezas listas. Ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a cada una de ellas por el espacio correspondiente y rellenarlas. Ustedes miran si la rellenan que quede firme o que quede un poco suave. La verdad yo quiero que quede un poquito suave, que quede endeble, para que quede más tierno, ¿sí? En ese caso de mi reno. En cuanto a la cabeza, que es el único que no tiene espacio por donde lo voy a dar vuelta, lo que voy a hacer es más o menos tomar una medida de 2 centímetros. Miren la cabeza, se las ubico, 2 centímetros, y vamos a hacer un corte no muy grande, no lo vayan a exagerar, un corte de aproximadamente unos 2 centímetros, yo pienso que menos, 1,5 centímetros, que quede bien centrado. ¿Listo? Sí, así, un corte, 2 centímetros de altura y más o menos 2 centímetros de ancho, y por ese orificio hacemos dar vuelta, le damos vuelta a la pieza y rellenamos. ¿Listo? Bueno, ya tengo todas las piezas rellenitas, ya están todas con el relleno
gusta de cada uno. Entonces lo que voy a hacer ahora es sellar las piezas. Por ejemplo, en el caso del cuerpo lo voy a sellar normal. Y ya cuando él esté bien sellado, el orificio que tiene la cabeza, por ese orificio lo voy a introducir y también haré puntada. ¿Listo? Igual les voy a mostrar, pero entonces vamos a sellar inicialmente cuerpo, brazos, las astas. Estas las vamos a sellar bien. Las orejas lo que vamos a hacer es hacerle un poco de zurcido. Les explico para que ustedes vayan mirando el trabajo o vayan adelantando. Entonces aquí un poco de zurcido para que no nos queden tan anchas. Y la cabeza sí depende el cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos trabajando. Bueno, ya sellé la cabeza normal. Ahora lo que voy a hacer con los brazos, sí voy a utilizar puntada invisible. Entonces aquí lo que voy a hacer es introduzco la aguja. Ya les he enseñado también en otras ocasiones, pero aquí les voy a explicar. Es pasar la aguja de lado a lado, pero siempre corriendo hacia la izquierda. En este caso empecé en la derecha. Entonces subo, corro a la izquierda, bajo, corro a la izquierda, subo a la izquierda y así hasta terminar la puntada. Bueno, ya tengo todas las piezas selladas, entonces ahora, bueno, excepto la de la cabeza, ¿no? Entonces ahora voy a empezar a poner las orejas aquí a los lados. Normalmente yo sujeto las piezas con un poquito de silicona y así evito que de pronto se estén soltando o que me queden torcidas. ¿Listo? Entonces aquí voy a aplicar la silicona y luego voy a hacer puntada. Una puntada invisible. Y eso va a hacer que quede bien el trabajo. Vamos a ponerlo por ahora aquí, lo mismo voy a hacer con el otro y ya les muestro entonces cómo voy a empezar a coser. Voy a introducir la aguja donde no se vea, por acá atrás, y empiezo a hacer la puntada, arriba hacia la izquierda, abajo hacia la izquierda, arriba hacia la izquierda, así por todo el contorno. Bueno, ya quedó listo. Miren, así están las orejitas, la parte de adelante y esta la parte trasera. Ahora lo que voy a hacer entonces es introducir el cuerpo. La verdad no tiene tampoco parte delantera o parte trasera, puedes elegir el que más te guste. Y esto lo que voy a hacer es introducirlo aquí en este orificio. Pero para que quede de manera estética, inicialmente voy a poner un poquito de silicona, lo voy a sostener y cuando ya esté seco voy a hacer la puntada, la costura. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner la silicona y voy a introducir el cuello. Bueno, ya pegada, entonces vamos a empezar a coser puntada invisible de un lado al otro. Esto lo voy a introducir por aquí, por cualquier lado en realidad se puede introducir. Lo voy a hacer arriba.
Así ya quedó, miren el trabajo, no se ve mal, ¿sí? Por debajo también, queda totalmente unida. Y ahora lo que voy a hacer es poner los bracitos aquí a un lado. Y voy a hacer una puntada muy sencilla. Voy a utilizar esta aguja capotera, es una aguja de 10 centímetros. He enhebrado 5 hilos y al ponerlos por la aguja y llevarlos al extremo a nudo, o sea que quedaron 5 a un lado, 5 al otro, serían 10. ¿Listo? Eso va a permitir que quede mucho más fuerte y que si en algún momento, algún día, uno de estos hilos se revienta, pues los otros van a hacer su trabajo. Lo que voy a hacer, entonces primero voy a introducir en uno de los bracitos, más o menos a 2 centímetros, introduzco la aguja. Si quieren pueden poner un botón, en esta ocasión lo voy a enseñar sin el botón, y dejo unos 6, 7 en esta parte cuando sea el momento de ajustar. Me devuelvo, pero más o menos unos 2 milímetros, listo, unos 2 milímetros, ajusto bien. Y voy a introducirlo y pasarlo hasta el otro lado del cuerpo. Pueden marcar de pronto con un lápiz, con un bolígrafo, para que les quede parejo. Pues más o menos aquí. Bueno, aquí como pueden ver atravesé los hilos, ¿sí? Solamente es eso, es introducirlo, pasarlo por el cuerpo, el otro brazo y devolverme. Aquí tengo el otro bracito y voy a cortar el hilo que está en la aguja. Ya la aguja queda libre y aquí lo único que voy a hacer es anudar y listo. Así quedan los brazos. Si quieren, por ejemplo, ponerle silicona y que queden fijos, está bien, listo. Yo los hago para que tengan un poquito de movimiento. Bueno, ahora ya con los brazos que ya los cosí, voy a pegar la colita. Lo que hago es con silicona y luego paso las puntadas, ¿listo? Todo se hace de la misma forma. Esto es muy bueno porque nos ayuda a que las piezas queden en un lugar fijo y ya luego solamente es pasar las puntadas. Bueno, miren, así queda la colita. Si pueden ver, queda así como si hiciera parte de la pieza del cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es dibujar la expresión de la sonrisa y las cejas. Entonces voy a ubicar la nariz donde iría para mirar dónde voy a dibujar las expresiones. Si ustedes miran, por ejemplo, este cuerpo no solamente va a servir para un reno, que es lo que estoy trabajando, sino que también podría ser un osito, ¿listo? O un muñequito que a ustedes les guste. Pero ya con las facciones y con las astas ya cambia, ¿listo? Bueno, la nariz la hice grande, si ustedes quieren la hacen más pequeña, pero yo quiero que se vea muy caricaturesco, ¿listo? Por eso la hice así. Aquí entonces voy a dibujar. Estoy utilizando un bolígrafo termoborrable. Esta herramienta es muy buena porque permite rayar la tela y no se mancha, la borran con el calor. Entonces voy a dibujar. Bueno, entonces aquí voy a ubicar el hilo y la aguja. El nudo se va a notar, pero como lo vamos a tapar con la nariz no importa. Este hilo es un hilo café. Por el ojo de la aguja atravesé 3
hebras, y al anudarla en el extremo pues quiere decir que van a quedar, al ser doble sería 3 y 3, serían 6 en total. Pueden utilizar hilo normal, yo utilizo hilo normal, no uso un hilo especial, pero ustedes pueden utilizar si quieren el de bordar o uno que dicen que es de muñequería. Entonces vamos a hacer puntada recta continua siguiendo el patrón del dibujo. Yo hice luego este otro, vamos a ver, creo que se puede ver mejor, entonces ese es el que voy a hacer, y ya luego con calor, con un secador puedo borrarlo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Listo, ya quedaron las cejas y la expresión de la sonrisa. Aquí el nudo me quedó un poquito grande porque se me atoró, pero como ahí va a ir la nariz, no importa. Listo, como ahí va la nariz, no importa. Voy a poner un punto de silicona y voy a hacer exactamente lo mismo que con la cola, ¿sí? Pego, dejo que seque muy bien y luego lo coso. Bueno, ya la cosí, ya quedó lista. Me gusta este tipo de muñeco, este tipo de proyectos cuando se cosen todas las piezas o se aseguran, porque lo puedes poner o pasárselo a un bebé y estas cosas no van a ser riesgosas para ellos, ¿listo? Por lo que están pegadas y cosidas. O también hay personas que les gusta hacer muñecos para mascotas, entonces lo mismo, no se van a atorar con unas piezas porque van pegadas y cosidas. Entonces allí está el por qué me gusta hacer las dos. Ahora voy a poner las astas, miren, las voy a poner acá atrás, lo mismo, pegar, y las piezas o partes donde se pueda coser, también coserlo. ¿Listo? Bueno, listo, ya quedó cosido, por lo menos en esta parte. Listo, la parte superior es un poquito más difícil, entonces sí con silicona como lo hice inicialmente y queda bien. Ahora corté una pieza de 40 centímetros, ¿sí? 40 centímetros, y de ancho tiene 7. Es para hacer la bufanda. Pueden hacerle una bufanda, pueden hacerle un moño, ¿sí? Lo que ustedes prefieran para decorar está bien. Lo ponemos aquí, lo anudamos aquí en el cuello y en el extremo cortamos tipo flequillo. Ya ubiqué la bufanda. Si quieren pueden pegar la bufanda, ponerle puntos de silicona. Si de pronto los van a utilizar para colgar, entonces en este espacio ponen el cordón.
estos muñecos, por ejemplo, sirven para ubicarlos en el árbol de Navidad, en las coronas, en las barandas de las escaleras, en los balcones, en las habitaciones de los niños, o sea, en todo lugar puedes colocar este tipo de muñeco. En el sofá, por ejemplo, ponen una manta y ponen de estos muñequitos, pueden poner 2 o 3 y queda hermoso decorado el sofá. Entonces allí les doy ideas para que las tengan en cuenta. Aquí voy a pegar entonces los ojos, utilizo silicona caliente. Como los ojos son gruesos, son plásticos pero son gruesos, entonces los puedo pegar de una vez. Si son cascaritas como otras que a veces uso, si hay que soplar un poquito y esperar a que la silicona enfríe. ¿Listo? Entonces ubicamos y pegamos. Bueno, y así queda listo, ya con los ojitos, las cejas, todos los detalles que ustedes quieran poner. Por ejemplo, unos botones, o si quieren poner peluche aquí en los brazos, aquí en la parte de las piernas, lo pueden hacer perfectamente. Ustedes pueden aplicar todo lo que quieran de más, ¿listo? Lo que me haya faltado o lo que ustedes piensen que me haya faltado. Para mí está bien, es un muñeco que la verdad lo quiero es como para que sea decorativo en la habitación, por ejemplo, de los niños. Es genial, me gusta mucho y espero que a ustedes también. Entonces recuerda que si deseas apoyar nuestro trabajo, solo es que nos regales tu me gusta allí en la manito hacia arriba, es totalmente gratis. Te suscribas si aún no lo has hecho, en el botón que dice suscribirse. Si está en gris es porque ya estás suscrito, entonces no es necesario que lo vuelvas a dar clic sobre él. Y también, por favor, déjanos tu comentario para saber qué te pareció este trabajo. Y comparte, por favor, comparte en todas tus redes, por WhatsApp, por donde puedas. Es una manera de ayudarnos. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.